hacer primero, vamos a marcar con una plancha el dobladillo que va a tener nuestro volado. Entonces elegimos cualquiera de los dos lados y yo elegí un dobladillo finito. Entonces voy a dobladillar 2 veces. Voy a dobladillar primero medio centímetro, pasarle la plancha y después dobladillar otro medio centímetro para que me quede marcado y así directamente pasarlo por la máquina de coser. Una vez marcado el dobladillo, ya entonces vamos a la máquina de coser. Vamos a coser con puntada recta, con un largo de 3 centímetros. No hace falta que rematen en el comienzo y el final de la costura, ya que no estamos uniendo 2 piezas, sino que simplemente un ruedo. En este caso yo voy a dejar medio centímetro de margen de costura y si se fijan mi dobladillo lo tengo el lado de abajo de la tela, los que van contra los dientes. A mí me resulta más fácil así ya que tengo marcado el dobladillo. Si no lo tuviese marcado el dobladillo, ahí sí quizás cosería al revés de la tela. Pero en este caso lo voy a hacer así. En los restos de los lados del rectángulo que pertenecen al volado le voy a hacer un sulfilado. Acuérdense, a medio pie de máquina, simplemente para que la tela deje de deshilachar. Para hacer el frunce de volado tenemos 3 posibilidades. La primera va a ser esta, que va a ser la tensión en 3, el largo de puntada lo más largo que les dé su máquina de coser en 5 o 4 y una puntada recta. Vamos a ubicar la tela a un pie de máquina, o sea, borde de tela con borde de pie, y yo lo voy a hacer en un tramito nada más para que vean. Costura recta, solamente no voy a rematar en el comienzo, solo remato en el final de la costura. ¿Para qué? Para sacar la tela y tirar del hilo de la aguja, o sea, van a tener 2 hilos del extremo donde comenzaron. El hilo de arriba, si yo tiro el hilo de arriba, mi tela se va a fruncir. Esto sería como hacer como un hilván a mano y fruncir a mano. Ahí puedo elegir mi frunce, si quiero más, menos frunce, esto lo elijo yo. Esta es una opción. La segunda opción es cambiando la tensión del hilo. La tensión que la tenemos acostumbrada en 3, que es lo normal, la vamos a subir a 8 o 9, casi lo máximo. Vamos a dejar la puntada larga y puntada recta. ¿Para qué? La tela lo que va a hacer ahora se va a empezar a fruncir. Por lo general el frunce en nuestras costuras no nos gusta, por eso la tensión siempre se deja en 3. Pero en este caso es a propósito. Entonces si yo paso la tensión a 8 y 9, depende de las máquinas y depende de la tela, genera frunce. Y la tercera y la última opción es cambiar el pie. Existe este pie fruncidor que, se fijan, tiene una ranura por donde va a ir la tela. Y hay 2 opciones de usarlo. La primera es cambiar este pie. En mi máquina este pie, yo saco el pie tradicional y el portapié, donde está agarrado a la barra de la aguja, tiene un tornillito. Se afloja ese tornillito y se coloca el pie fruncidor y luego con ese mismo tornillo se ajusta. De esta manera. Al colocarlo lo van a colocar con la ranura, donde tiene la ranura, hacia afuera de la máquina, ¿sí? Ahí se pueden asegurar de tener la aguja bien arriba para que estén más cómodos al colocarlo y simplemente lo ajustan con un destornillador. Y acá simplemente es poner la tela por debajo del pie. Ahí como se lo estoy colocando yo. La tensión la vamos a poner en tensión normal, ya acá no hace falta que tensionen en 7, 8 o 9, sino con tensión 3. Sí es importante que usen la puntada larga, por lo menos un largo de 4, si es de 5 mejor. Y ahí cosemos y automáticamente solo lo va frunciendo. Para mí lo que tiene este pie es que frunce demasiado, ¿sí? Lo que les conviene es dejar un extremo de hilo largo, como estoy haciendo yo ahí, para después jugar, si me quedó muy fruncido, puedo empezar a estirar un poquito y aflojar el frunce. Esta es una opción para usar con ese pie. Vamos a la segunda opción para usar este pie. Supongamos que yo el frunce lo quiero pegar a una pieza de tela. Entonces ahora sí, la pieza que no va a fruncir va a ir por la ranura. Ahí con cuidado.
y la pieza que va a ir fruncida va a ir por abajo. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente confecciona y frunce la tela de abajo, todo en una misma costura. Explicaba las 3 opciones para fruncir con la máquina. Yo lo voy a hacer de una manera tradicional por si ustedes no llegan a tener el pie fruncidor. Entonces lo que voy a hacer es poner la tensión del hilo en 7 u 8 a un pie de máquina, costura recta con un largo de 5 o de 4 mínimo, y la máquina lo va a ir frunciendo solo. Repito, si ustedes la máquina no les llega a fruncir, porque a veces puede pasar por la tela o por cómo está calibrada la máquina, lo pueden hacer manual, haciendo un hilván manual, o como la primera opción que habíamos pasado, una costura recta con un largo de 5 y una tensión flojita, y tirando el hilo de arriba. Dejamos el volado de lado y ahora vamos a trabajar con la tela de repasador, la tela nido de abeja. Lo que vamos a hacer es marcar un doble dobladillo en todos los laterales, menos en el lateral, en el lado inferior, que es donde va a ir colocado el volado. Yo lo que hago es lo marco con la plancha como hicimos con el volado. Primero voy a doblar 1 centímetro y después 2, ¿sí? Así en los 3 lados, en los 2 laterales y en el borde superior. Vamos ahora a marcar un punto en la intersección de las 2 líneas que se cruzan cuando uno hace el segundo doblez. Este sería el primer doblez, donde uno dobla el borde superior y después el lateral. El segundo doblez, que está marcado con lapicera, ahí vamos a marcar un punto. En lo posible que sea una lapicera que se borre con la plancha, con el calor, o si no con una tiza. Ahí marcamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un primer doblez, un segundo doblez, y después, esta sería lo tradicional, hacer este dobladillo sería lo tradicional. Pero ¿qué pasa? Si uno hace el doble dobladillo y cosen por ahí, van a ver que les queda mucha tela. Entonces lo que vamos a hacer es el dobladillo en inglete, que es de la siguiente manera. Se dobla por el primer doblez de 1 centímetro, se dobla la otra esquina y después se pliega de manera tal que cruce una línea diagonal por el punto que habíamos marcado. Ahí, que nos quede bien en ángulo recto. Y lo que vamos a hacer es justo marcar con la lapicera o con una tiza donde se pliega, o sea, donde sería el ángulo recto. Lo que vamos a hacer ahora, manteniendo el primer doblez, tanto el lateral como el lado superior, es encimar las 2 marcas que hicimos, enfrentando el lado derecho de la tela y ahí encima esas marcas, siempre manteniendo el doblez. Y vamos a coser con costura recta, yo lo voy a marcar con una lapicera, desde esa marca hasta el punto, una línea diagonal. Pongo un alfiler además, lo marco, pongo un alfiler y hago lo mismo en la otra esquina. O sea, vamos a tener 2 esquinas para coser en diagonal. Con costura recta y con una tensión de 3, una tensión normal y un largo de 3 también. Vamos a coser una puntada recta atracando en el comienzo y en el final de la costura. Clave esto, atraquen en el comienzo y en el final de la costura. Una vez que coso ambas esquinas, lo que voy a hacer es con una tijera sacar el excedente, ese triangulito que nos queda, dejando medio centímetro o un poquito menos de la costura, para que no quede tanta tela. Una vez recortado el excedente, voy a dobladillar por el segundo doblez y automáticamente se me forma la esquina en inglete. Ahí acomodo bien las puntas, si es necesario con la punta de la tijera termino de formar bien el ángulo recto del borde del rectángulo y ahí se me arma solo el dobladillo. Ahora lo que resta es ponerle alfileres y pasarlo por la máquina.
hacer el dobladillo ya lo tenemos marcado con alfileres y acá lo que se tienen que fijar es qué les resulta más cómodo a ustedes, si guiarse por el borde interno o por el borde externo, ¿sí? Como guía para ver la distancia que tienen para que vayan lo más parejito posible y manteniendo la misma distancia en todo el borde. Igualmente ya lo tienen pinchado y planchado, no debería quedarles desparejo. Costura recta todo a lo largo, acuérdense, acá cuando llegan a la esquina, dejan la aguja clavada, levantan el pie prensatela y giran el repasador. Y siguen cosiendo. Llegan a la otra esquina y hacen lo mismo. Dejan la aguja clavada, levantan el pie prensatela y después ahí siguen cosiendo. Este es el momento de chequear cómo nos quedó nuestro volado con respecto a nuestra medida de repasador ya dobladillada. La idea es que quede igual o que quede 1 centímetro. Yo prefiero que quede 1 centímetro, 1,5 centímetros más de largo a cada lado del volado con respecto al repasador. ¿Para qué? Para luego dobladillarlo y que me quede más prolijo. Volvemos con nuestra amiga Fía en la plancha para planchar todo el volado y que nos sea más fácil al momento de confeccionar. Acá también voy a doblar los excedentes del lateral que les había dicho, 1 centímetro a cada lado. Ahora sí, esta parte fácil es encarar el derecho del volado con el derecho del repasador en el borde que habíamos dejado sin dobladillar del repasador. Es encarar el borde. Fíjense, y acá cuidado, que estén encarados los derechos. O sea, si ustedes se fijan, el volado se ve el dobladillo, ¿sí? Acuérdense también de dobladizar ese pedacito de 1 centímetro que yo les había dicho que lo marqué con la plancha. Bueno, pónganse los alfileres que necesiten y ahí confeccionan con costura recta, atracando en el comienzo y en el final a un pie de máquina. Despacito y con paciencia. Una vez cosido van a ver que si ustedes despliegan el volado se ve el pespunte del hilo que frunció, ¿sí? Acá con un piquete o con un alfiler pueden o ir tirando, ven del hilo, tiran y debería salir, si no con un piquete y paciencia van sacando todo el pespunte, así no se ve ningún hilo. Ahora volvemos a planchar el volado para que quede asentado y nos sea más fácil aplicar la cinta bies. Si se fijan, los bordes laterales del volado me quedaron solo dobladillados, ¿sí? Marcados con la plancha, no pespunteados. Vamos ahora a agarrar nuestra cinta bies, que puede ser otra cinta cualquiera, la que quieran. Yo tenía cinta bies y me gustó cómo quedaba la combinación con la estampa. No vamos a abrirla porque no la vamos a usar como una cinta bies, sino de vuelta, repito, como una cinta. Vamos a dejar 2 centímetros de excedente a cada lado del repasador para dobladillarla y que me coincida con el ancho del dobladillo, que era de 2 centímetros. Sujetamos toda la cinta con alfileres y vamos a coser tanto de un lado de la cinta y del otro con una costura recta, lo más pegadito al borde de la cinta posible. Acá fíjense si tienen que cambiar el tono del hilo. Yo, por ejemplo, tenía blanco y cambié a un tono que pegara con la cinta. O sea, puse en el hilo de la aguja, o sea, el hilo que va por arriba, el hilo del tono de la cinta, y el de abajo lo dejé blanco, porque yo no quiero que el de abajo me quede con color. Entonces acá también fíjense eso.